sala con mayor velocidad sea mayor. ¿Por qué? Porque la altura de caída del líquido es mucho más amplia que la del segundo orificio y más amplia que la del primer orificio. Entonces, esperemos que el primer orificio, el de arriba, pues salga con menor velocidad y el de abajo con mayor y el de más abajo con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque son diferentes alturas. Entre mayor será la altura, pues mayor es la velocidad de escape. Entonces vamos a destapar el primero y vamos a observar. Destapamos el segundo y destapamos el tercero. Vemos que este es mayor velocidad, menor velocidad, menor velocidad. Conforme se va vaciando la botella, pues vemos que aquí llega a ser cero la velocidad porque obviamente ya no está escapando. Entonces, como se va reduciendo la altura, se va reduciendo también la velocidad de escape, ¿no? Entonces, está directamente relacionado con la altura de caída que tiene el agua. Entonces, eso se llama el teorema de Torricelli. Muy bien, muchachos, ahora tenemos los problemas que siguen sobre el teorema de Torricelli, que dice que la velocidad de escape de un líquido contenido en algún depósito, esa velocidad de escape que tenemos por aquí, la velocidad de escape es igual a la velocidad que adquiere un cuerpo en caída libre desde la superficie libre del líquido hasta el punto donde está saliendo, donde está escapando el líquido. Entonces ahí pues aplicamos la fórmula, una de las fórmulas de caída libre que es velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado es igual a 2GH. Entonces ya para quitarle el cuadrado a la velocidad pues se le saca raíz y ya queda de esta manera. Entonces si voy a mostrarles aquí en el pizarrón esas mismas fórmulas donde aquí nos vamos a referir a y2 menos y1 se refiere pues a la altura de caída, que es la h que está aquí dentro de la fórmula, ¿no? Así que es la altura de caída. Entre mayor sea la altura, pues mayor va a ser la velocidad de escape que vamos a tener por aquí. Muy bien, entonces la v minúscula pues es la velocidad de escape, que la tenemos, y pues la h es la altura de la columna líquida, puede decirse así, o la altura de caída, ¿no?, del agua. Muy bien, ejemplo número 5. Un tanque que contiene agua hasta un nivel de 6 metros recibe en el fondo un impacto de una piedra, de tal manera que se perfora un orificio similar a un círculo cuyo radio es de 0.75 centímetros. Determina la cantidad de agua que se fuga por unidad de tiempo a partir del instante del impacto. Si se deja vaciar el tanque por completo para repararlo, ¿cuánto tiempo tardará en quedar completamente vacío? Muy bien, muchachos, ahora se trata después de un líquido que está contenido en un recipiente y se fuga a través de un orificio, de una abertura. ¿A qué tema corresponde de todos estos? Pues al tema del teorema de Torricelli, que es precisamente el tema que nos dice cómo calcular la velocidad de escape de un líquido contenido. Entonces el líquido está contenido, pero empieza a fluir, conforme se empieza a vaciar, pues empieza a fluir, ¿no? Entonces la velocidad de flujo o la velocidad de salida se calcula con la fórmula de caída libre, que es esta de acá, velocidad final al cuadrado, es igual a 2GH. Recuerden esta formulita, esta la manejábamos así. En caída libre así la manejábamos. Velocidad final al cuadrado. Pero como aquí lo vamos a determinar simplemente con la v, sobreentendiendo que es la velocidad final, ¿verdad? Aquí al principio la velocidad inicial vale 0, ¿verdad?, al principio. Pero conforme las partículas van bajando, pues salen con una velocidad final y equivalente a la velocidad que adquiere un cuerpo en caída libre, ¿no? Y se cayó. Entonces nos queda la fórmula así. Para eliminar el cuadrado, pues le sacamos raíz. Bien, entonces es el teorema de Torricelli el que vamos a aplicar aquí, y son dos cosas. Una es, determina la cantidad de agua que se fuga por unidad de tiempo. ¿A qué se refiere eso de la cantidad de agua por unidad de tiempo? Pues al gasto, ¿eh? El gasto es la cantidad de agua por tiempo, ¿verdad?, que transcurrido. Entonces, el inciso A realmente nos están pidiendo el gasto de agua, cantidad de agua por tiempo. Muy bien, entonces tenemos dos formas de calcular ese gasto.
ya sea dividiendo volumen sobre tiempo o área por velocidad. Muy bien, entonces, y inciso B, ¿cuánto tarda en vaciarse? Muy bien, entonces, comenzamos. Muy bien, muchachos, para dar respuesta a estos dos cuestionamientos, pues necesitamos tener todos los datos. ¿Cuáles son? La altura del tanque, el radio del orificio de la ranura hecha por la pedrada, y tenemos también el diámetro del tanque. Esto lo había omitido del problema. Entonces, aquí hay una nota al final, que la habíamos omitido ahí por error de dedo. Dice, considera el diámetro del tanque igual a 3.2 metros. Bien, entonces, como primer lugar vamos a calcular la velocidad con la que escapa el agua, aplicando el teorema de Torricelli que tenemos acá. Y entonces la velocidad de escape pues es la raíz cuadrada de 2GH. De aquí tenemos, muy fácil, esto sería 2 por el valor de la aceleración de la gravedad, que es una constante que ya conocemos, 9.8 metros por segundos cuadrados por los 6 metros que tiene el tanque. De esa forma vamos a poder calcular la velocidad de escape. Muy bien, entonces tenemos que la velocidad con la que está escapando el agua, ya sustituido los datos, nos quedan 117.6 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, metro por metro, metro cuadrado. ¿verdad? Entonces, al sacar raíz, nos queda 10.84 y raíz de las unidades, pues metros sobre segundos. Esta es la velocidad con la que está escapando el agua. Nos va a servir para resolver las preguntas que nos estamos planteando. Muy bien, entonces vamos a calcular el gasto. Acuérdense que gasto es volumen sobre tiempo o área por velocidad. Pero ¿a qué volumen y a qué velocidad se refiere? Pues al líquido que está fluyendo, ¿verdad? No se refiere a todo este volumen, ¿verdad? Para calcular gasto no lo podemos usar porque se refiere al volumen del líquido fluyendo. Entonces, ¿cuál es el líquido que está fluyendo? El que está saliendo por el orificio. Ese es el líquido que está fluyendo. Con ese líquido que está fluyendo se calcula el gasto. Bueno, entonces, ¿tenemos el volumen de fluido saliendo de ahí? No. Pero sí tenemos la velocidad con la que está saliendo, lo acabamos de calcular, ¿verdad? Esa es la velocidad con la que está escapando el fluido, en este caso agua. Entonces, ¿qué fórmula puedo usar para calcular el gasto? Pues la segunda, ¿no? Que es la velocidad del fluido y el área por la cual está escapando, o sea, se refiere al orificio que está ahí en el fondo. Entonces, ese orificio tiene un radio de 0.75 centímetros. Entonces, para calcular el gasto, pues sería área por velocidad. Sabemos que el área, pues es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está dando el radio. Y aquí tenemos que el radio es 0.75 centímetros, que en metros sería 0. Híjole, ya no ocupo aquí. En metros es 0.0 0.75 metros. Muy bien, entonces el gasto de agua que está escapando del tanque, ¿cómo lo calculamos? El área del orificio por el cual está saliendo por la velocidad, ¿no? Entonces, el radio de ese orificio es 0.75 centímetros convertido a metros, cada 100 centímetros es un metro, y ya la conversión nos queda así. Entonces el área, que es pi por radio al cuadrado, sería eso al cuadrado por el pi, y nos queda esto. Ese es el área multiplicado por la velocidad, me queda 1.92 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Metro cuadrado por metro, metro cúbico sobre segundo. Ese es el gasto. Muy bien, ya calculamos entonces el gasto, primero la velocidad, luego el gasto, y ahora sí podemos responder a las preguntas que una dice, determina la cantidad de agua que se fuga por unidad de tiempo a partir del instante del impacto, que sería
el gasto. Esa fue la primera pregunta. Sería la primera pregunta, que es la cantidad de agua que se fuga por unidad de tiempo. Entonces, si se deja vaciar el tanque completamente, ¿cuánto tiempo tardará en quedar completamente vacío? Muy bien. Entonces, ahora sí nos referimos a todo el volumen de agua contenido en el tanque. ¿Cuánto tiempo tarda en vaciarse todo ese volumen de agua? Pues ahora sí podemos utilizar la primera fórmula, ¿va? Que es gasto es igual al volumen sobre el tiempo. Así que gasto por tiempo es igual a volumen y tiempo es igual a volumen sobre gasto, ¿no? Pasa dividiendo el otro lado y lo único que tenemos que hacer es dividir el volumen de agua que vamos a vaciar entre el gasto. El gasto ya lo tenemos y el volumen, pues ahora sí se refiere a todo el volumen de agua, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos que el diámetro del tanque son 3.2 metros y la altura son 6 metros. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pues es el área de la base por la altura, ¿no? El área de la base por la altura. El volumen es igual al área de la base por la altura. La altura vale 6 y el área de esta base, pues habría que calcularla. Área es igual a pi por radio al cuadrado, si quieren usarlo de esta manera. ¿Qué radio tiene este tanque? Si el diámetro es 3.2, el radio vale 1.6 metros, vale el radio, ¿no? Que es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 3.2, el radio es la mitad, son 1.6 metros. Así que el área de la base del tanque sería 3.1416 por 1.6 metros elevados al cuadrado y ya obtenemos el área, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces tenemos que el tiempo lo vamos a conseguir dividiendo el volumen de todo el tanque entre el gasto de agua saliendo. Entonces, 48.24. ¿De dónde lo saqué? Pues acuérdense que volumen de un cilindro es esa área de la base por la altura, ¿no? Área de la base por la altura. Entonces, el área pues es pi por radio al cuadrado, ya lo hemos calculado. Ahora si el volumen es esa área por la altura, que son 6 metros, nos da 48.24 metros cúbicos. Ese volumen entre el gasto que ya habíamos calculado nos da 25.125 segundos. Son muchos segundos, así que cada hora tiene 3.600 segundos. Si yo divido esto entre 3.600 me da 6 y fracción, ¿no? O sea, 6 horas completas y fracción. Si yo le resto las 6 horas y me quedo con la pura fracción, lo multiplico por 60 para convertir en minutos, ¿no? Entonces me queda 58 punto y feria. Entonces, o sea, 58 y fracción. Si yo le resto los 58 y me quedo con la pura fracción y lo vuelvo a multiplicar por 60, obtengo los segundos. Entonces, ¿qué obtuve acá? De dividir entre 3.600, 6 puntos y feria. Le quito los 6 y me quedo con la feria. Por 60 y obtengo 58 y feria, ¿va? Entonces le resto los 58 y esa feria la multiplico por 60 y me quedo con los 40 y me da 45 cerrados, ¿no? Entonces eso es lo que tengo ya en horas, minutos y segundos. Ejemplo número 6. Un depósito de agua tiene una válvula a 2.5 metros por debajo del nivel del agua. Asuma que no hay pérdidas de ningún tipo y que el diámetro interior de la válvula es de media pulgada. Y calcule